Las vacaciones continúan para todos los parlamentarios y políticos en este país, pero nosotros os traemos una gran intervención magistral en la sección de Historia Política. El diputado José María Sánchez de Vox, no muy conocido, pero sí querido entre los grandes oradores y aficionados a la política, en esta ocasión se atrevió a desafiar a toda una presidenta del Congreso dejándola muda, diciéndole algo en su propia cara que ella misma no se esperaba y a lo que solo Vox se atreve. Atentos a esta intervención épica de Vox y demostración de cómo, sin perder la educación, defender a España. Sí, Vox tenía razón cuando formuló hace 15 días esta interpelación urgente sobre cómo el Gobierno dinamita la democracia. La tenía por las razones expuestas relativas a los pronunciamientos de inconstitucionalidad del Tribunal, 5 en menos de un año y medio de Gobierno. La tenía por los ataques a la independencia del Poder Judicial y a la independencia de su Consejo General, y la tenía por la manipulación política del Ministerio Fiscal. Pero es que en estos días, sin ir más lejos, ayer comprobamos un nuevo ataque durísimo contra el régimen democrático. Me refiero al caso Pegasus, no a la existencia de espionaje, que damos por cierta, no a la duda o no duda acerca de si se va a investigar o no, como ahora aquí con cara de no haber, hecho nada ni roto un plato, nos cuenta hoy la ministra de Defensa, probablemente la responsable del espionaje. No, me refiero a la modificación de las normas reguladoras de la Comisión de Secretos Oficiales en contraprestación por el espionaje sufrido por políticos catalanes, esencialmente republicanos e independentistas. Un uso alternativo del derecho, desde una base viciada, porque esa no es una materia propia de una resolución de la mesa, es una materia legal que Partido Popular y Partido Socialista durante 30 y tantos años han sustraído a la regulación propia de esa materia, que es el reglamento del Congreso, que tiene naturaleza de ley. Pero es que ahora comprobamos cómo, como digo, ante esta situación, el Gobierno ha decidido compensar. Bueno, pues en esta situación, ya, ¿para qué vamos a limitarnos? Vamos a proponer un nuevo modelo de democracia parlamentaria. Cuanto más espiado se es, más iniciativas legislativas se aceptan por la Cámara. Y entonces aquí se hace un ranking al principio de cada periodo de sesiones y se dice: espiado con índice 100, 5 iniciativas legislativas. Espiado con índice 50, 2 legislativas y media. Espiado con índice 1, 1 legislativa. Y aquí la señora presidenta, doña Meritxell, hace el reparto y resolvemos todo lo que es el debate parlamentario y lo propio de la democracia parlamentaria. No tienen ustedes vergüenza. Y llega aquí la ministra, otra magistrada, otra magistrada de las que invaden el Gobierno, la ministra de Justicia, otra moderada, otra amante de la cortesía parlamentaria, y dice en un discurso infumable 25 veces extrema derecha, contadas, refiriéndose a Vox, y nos califica de monstruo y bestia hace unos minutos. Bueno, ustedes dan un ejemplo constante de su moderación, como en su día lo dio, no está presente esta señora, que fue una mala magistrada, una peor presidenta del Senado y una infame ministra de Justicia. No está presente. Pero sí está presente el diputado señor Diouf, que en su día dijo que Vox tenía ADN nazi. Y no sé si está presente por ahí, porque me pierdo, el diputado señor Mena, que ya asoció a Vox con el doctor Goebbels. De modo que dejen ustedes de decir tonterías y ponerse a lloriquear por las redes, por el Parlamento y por donde haga falta, y este señor, el ministro ausente, el ministro interpelado, el ministro de propaganda, al que le ha salido una ministra adjunta de propaganda, que es la señora Job, deje de tener intervenciones de tono mitinero y pobre, cuando lo que
debe hacer, porque le incumbe, porque es su obligación, es responder a la interpelación sobre las 3 cuestiones que se le plantearon, cosa que no hizo. Un incumplimiento del reglamento en los artículos 180 y siguientes y del artículo 66 de la Constitución, por si faltaba alguna evidencia más del desprecio que tienen ustedes a la legalidad y a la legalidad constitucional en particular. Y bien, ¿qué sucede? Pues sucede además que en materia de pronunciamientos de inconstitucionalidad nos encontramos ahora con que el Gobierno, después de haber introducido inconstitucionalmente en la Comisión Delegada del Gobierno, en el CNI, al señor Iglesias, después de la sentencia 110 de 2021, que declaró inconstitucional esa norma ad personam del Real Decreto 8/2020, el Gobierno modifica por decreto el decreto regulador de las comisiones delegadas del Gobierno y después nombra para el mismo cargo a la vicepresidenta segunda, doña Yolanda. Esa mente esclarecida, amante de la ideología del mundo libre, como de todos es conocido. Esta señora ahora accede a ese órgano burlando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y esto pone a Vox en la necesidad de tener que recurrir, como ya ha hecho, ese Real Decreto de nombramiento ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¡Otra vergüenza! Y esta señora con acceso a información relevante para la seguridad nacional y para la seguridad occidental, como lo es a día de hoy, porque díganme ustedes cuál es el remedio. El conocimiento que tiene dicha información el señor Iglesias, que va por ahí, por los platós del mundo, subvencionado por Roures o por quien sea, este señor comunista, confeso, con conocimientos sobre la seguridad nacional por ahí, repartiéndolos, distribuyéndolos, ¿y qué sabe? ¿Sabemos si acaso siendo remunerado en trabajos que puede hacer para el régimen de Venezuela u otros? Esto es intolerable. Ustedes son recalcitrantes en su desprecio a la Constitución. Por no hablar, y voy a terminar, de la Ley Orgánica 4/2021, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para regular las potestades del Consejo General cuando está en funciones, que también hemos tenido que recurrir ante el Tribunal Constitucional. Una ley que es contraria a la Constitución por un vicio improcedendo, claramente, por omitir el trámite o el expediente que hubiera sido propio de proyecto de ley, acudiendo al de proposición de ley para emitir, entre otros, el informe del propio Consejo General del Poder Judicial, pero porque es contraria al artículo 159.1 de la Constitución y es contraria al artículo 122.2 del mismo texto constitucional. Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor. ¿Me da un segundo? Un segundo. Muchas gracias. Ley que sin duda ustedes ahora van a tener que derogar de nuevo en uso alternativo, porque ahora en junio y julio se acerca la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Gobierno y el Consejo y no cabe la propuesta de renovación por sextos, tiene que ser por tercios. Ya me contarán ustedes cómo lo hacen, sino de nuevo acudiendo al uso alternativo del derecho. No tienen ustedes vergüenza constitucional y política. Y dimitan. Y dimita usted también, señora Batet.